diferentes motivos, traumatismos, iatrogenias. Muchas veces los médicos producen esta patología de derrame pleural cuando hay una alteración, sobre todo, o están realizando algún procedimiento invasivo, no invasivo, como ser el manejo de catéteres, vías centrales, en la cual se desencadena sobre todo un derrame pleural. En este caso nosotros vamos a tener eh, el manejo de la patología pleural de manera específica como parte clínica, para tener conocimiento sobre todo de la sintomatología en la cual debemos aprender a desarrollar sobre todo la clínica para que en algún momento dado, sobre todo cuando estemos tratando pacientes en terapia intensiva, en terapia o en salas como ser de neumología, en la parte de medicina interna o en la parte también cardiovascular, y en algunos momentos también se da el caso sobre todo en la parte de neurología cuando estamos haciendo el tratamiento específico. Por ahí se dice que es se confunde muchas veces con una neuritis intercostal, la clínica, sobre todo la intensidad del dolor. Y para eso nosotros vamos a aprender a hacer un diagnóstico diferencial de un dolor pleurítico con un dolor neurítico o una intercostal, una neuritis intercostal. Y es así que nosotros vamos a, a aprender el manejo de la clínica, sobre todo para el tratamiento correspondiente. En este caso, aunque muchas de las veces, la mayoría de las veces, un 90% a 95%, el manejo de la patología pleural es específicamente y puramente el manejo del medicamentoso y la parte clínica con el tratamiento de una toracosintesis. Y la rehabilitación kinésica se hace luego de cuando el proceso ya de el derrame pleural haya pasado. Recién nosotros vamos a manejar esta patología. Vamos a admitir a los últimos porque ya es I10. Dentro de los objetivos de aprendizaje nosotros vamos a tener conocimiento sobre los aspectos más relevantes del derrame pleural en lo que respecta a su conceptualización, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento que se va a realizar. Conocer los aspectos fundamentales del neumotórax en lo que respecta a su conceptualización clínica, diagnóstico y tratamiento. Esto es derivado sobre todo de la parte de un derrame pleural. Está dentro de ahí. Conocer los aspectos más importantes del manejo clínico en pacientes con derrame pleural y en los pacientes con neumotórax. Bien. ¿Alguien me puede hacer un recuerdo de la anatomía de la pleura? Balance Son interno. dos membranas, una parietal y otra visceral. La visceral va a estar cubriendo lo que es el pulmón, la parietal va a estar cubriendo todo lo que es la pared interna de la caja torácica. En medio de estas dos membranas va a existir un líquido, el líquido pleural, que es entre 5 ml y 15 ml. Muy bien. Entonces esa es la anatomía en resumen de lo que corresponde a la pleura. Entonces nosotros vamos a decir que la pleura es una membrana serosa que recubre sobre todo a la estructura pulmonar, el mediastino, el diafragma y la parte interna de lo que corresponde a la caja torácica. Presenta una parte externa también, ¿no? Esta o pleura parietal, que está en contacto sobre todo con la capa torácica, sobre todo con la parte interna del tórax. El diafragma y el mediastino también de esta misma manera va a estar en relación. Y una parte interna o la pleura visceral, que en condiciones normales contiene, sobre todo en la parte interna, entre la pleura, perdón, en la capa parietal y la capa visceral, nosotros vamos a encontrar un líquido. Voy a poner un momentito, por favor,
vamos a encontrar el líquido pleural. Generalmente este tiene un contenido más o menos entre 5 ml a 15 ml. La producción excesiva de cada uno de estos va a dar a el desarrollo de lo que es un derrame pleural. Estas las causas son diferentes, son las causas por diferentes motivos que van a desencadenar. Entonces vamos a decirle que dentro del concepto es la acumulación de líquido, que es un derrame pleural, es la acumulación de líquido de la cavidad pleural por encima de la cantidad considerada como fisiológica. Hablamos de una cantidad entre 5 y 15 ml más o menos. La clasificación, dos aspectos muy importantes, el trasudado y el exudado. Y esto se va a dar sobre todo por los criterios del A y del líquido pleural. Sobre todo vamos a encontrar proteínas, ¿ya? En el exudado y el trasudado. Mayor a 0,5, menor a 0,5. El LDH mayor a 0,6, menor a 0,6. El LDH-LP, entonces todos estos aspectos, bueno, esto se maneja sobre todo la parte clínica médica. Bueno, nosotros por conocimiento básico sí lo vamos a nombrar nomás, pero los que más manejan esto son los médicos neumólogos, los especialistas, para hacer un diagnóstico diferencial si corresponde a un trasudado y un exudado. La causa, sobre todo, que nosotros tenemos que identificar cuando se da de un trasudado es una insuficiencia cardíaca generalmente. Y cuando va a haber un exudado va a haber un derrame pleural paraneumónico. Entonces son dos aspectos muy importantes en los cuales van a desencadenar un tipo de trasudado y exudado dentro de lo que corresponde a un derrame pleural. Y bien, las causas aquí vamos a ver de diferentes ámbitos, ¿no? Las causas del derrame pleural. Tenemos agentes físicos, los traumatismos, sobre todo torácicos o accidentes, por ejemplo, de movilidades, caídas, golpes, con lesiones sobre todo en la caja torácica que van a producir incluso fracturas abiertas, o en algunos casos también se da cerradas, y en algunas veces también se van a producir con alteraciones hematológicas que van a producir sobre todo un derrame pleural hemático. Quemaduras eléctricas, la radioterapia también va a llegar a producir algún tipo de derrame pleural por el excesivo, sobre todo la excesiva irradiación que va a producir al hacer el tratamiento quimioterapéutico, ¿no? Iatrogenia es lo que les decía hace rato, por factores muchas veces que se les va de la mano algunas veces al médico por acción o por omisión. Muchas veces hacen procedimientos de colocación de catéteres o vías centrales que van a desencadenar sobre todo algún tipo de derrame pleural en estos pacientes. Con alguna patología de base obviamente que van a presentar, por eso se realiza lo que son el tratamiento o el colocado de vías centrales. Y los fármacos también, vamos a ver algunos medicamentos que van a producir. Entonces es muy importante que ustedes cuando hagan sus prácticas hospitalarias conozcan qué medicamentos están tomando los pacientes, antibióticos, analgésicos, antivirales, bueno, hay un sinfín de medicamentos que se tiene en los hospitales o que se manejan para el manejo de las diferentes patologías, y nosotros debemos tener conocimiento sobre todo si estas van a producir algunas alteraciones secundarias como efectos colaterales. En este caso estamos hablando del nitrofurantoína, del broncocriptina, del metronidazol, de la amiodarona, ergotamina y el minoxidil. Entonces son fármacos que se están utilizando en su mayoría, sobre todo estos son antibióticos que se maneja en los hospitales. Descenso de la presión oncótica, tenemos la hepatopatía crónica, el síndrome nefrótico, hipoalbuminemia de otras causas, tenemos también enfermedades cardiovasculares, si ustedes recuerdan, o ven lo que son estas patologías, son muy frecuentes, muy a menudo, cuando vayan a hacer su internado rotatorio, la mayoría de estas patologías son manejados en los hospitales de tercer nivel, que van a ver muy a menudo. La insuficiencia cardíaca es
¿cómo decirles? El pan nuestro de cada día. El tromboembolismo pulmonar, igual, la pericarditis constrictiva, la obstrucción de la vena cava superior, una trombosis de la vena esplénica, embolia por colesterol, cirugía de bypass coronario, postinfarto, postpericardiotomía. Entonces recuerden que en su mayoría, sobre todo estas patologías son manejados muy a menudo y van a producir algún tipo de derrame pleural. Entonces es muy importante que nosotros cuando veamos estas patologías, ya sea en la casa o en el manejo de gabinete, nosotros debemos derivar al médico cardiólogo en este caso para su manejo correspondiente. Enfermedades inmunológicas, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, lupus inducido por fármacos, espondilitis anquilopoyética, una vasculitis. La espondilitis es muy común también que nosotros veamos. ¿Cuándo se da una espondilitis? ¿Alguien me quiere decir? ¿Qué va a producir? ¿Qué va a producir la espondilitis? Hola, hola muchachos. ¿Qué va a producir una Tal vez espondilitis? rigidez articular, dicen, ¿En dónde? en articulaciones de gran tamaño. En las Generalmente, sí, generalmente este tipo de patología se va a dar en la columna vertebral. Va a haber una inflamación, va a haber rigidez, entonces va a afectar lo que es la columna y de ahí de manera indirecta va a afectar también lo que es eh, la pleura, ¿no? Entonces es muy importante también que ustedes identifiquen y conozcan cuando manejen patologías traumatológicas y ortopédicas en una anquilosis va a producir lo que es un desame pleural. Solo como conocimiento deben tener ustedes para su manejo correspondiente. Bien, luego tenemos enfermedades infradiafragmáticas y digestivas, cirugía abdominal. Eh, la mayoría de las cirugías abdominales y torácicas van a llegar a algún momento quizás a complicar también con un desame pleural. Si bien no es una patología muy común, por decirte, de una cirugía abdominal, pero en un porcentaje pueden llegar a producir desame pleural. Es una peritonitis, enfermedad inflamatoria intersticial, el posparto incluso mismo, algo que, por ejemplo, yo en el hospital habré visto pues una vez, exagerando, una o dos veces solamente he visto una complicación de desame pleural, pero esto ha sido sobre todo por una cirugía abdominal, es una cirugía pélvica por lo que corresponde a una cesárea, o sea, por parto mismo, autóxico o distóxico, no, pero sí por una cirugía porque ha tenido una cesárea, ahí se ha producido una complicación en la señora y ha desencadenado un desame pleural. Trasplante hepático, ascitis de otras causas. ¿Qué es una ascitis? ¿Alguien puede decirme qué es una ascitis? Una inflamación, dice, en la parte del abdomen. Sí, exactamente. Es una inflamación abdominal pues, que puede ser causada por acumulación de líquido frecuentemente relacionada con una enfermedad hepática, ¿no? Eso es muy común también dentro de lo que se maneja en la parte ginecológica obstétrica y en la parte de gastroenterología también. Entonces, esas son causas que van a desencadenar un desame pleural. Si ustedes pueden observar en la pantalla, hay muchos factores que van a desencadenar y nosotros debemos tener conocimiento básico, por lo menos para el manejo correspondiente, o identificar sobre todo la clínica que vamos a tener en esta patología. El desame pleural se produce por los siguientes mecanismos. Estos mecanismos son muy continuo, sobre todo, que se da para que se desencadene un desame.
el aumento de la presión hidrostática de los capilares pulmonares, disminución de la presión oncótica de los capilares pulmonares, aumento de la presión negativa del espacio pleural, aumento de la permeabilidad capilar pulmonar por patologías intrínsecas pulmonares, alteración del drenaje subpleural o mediastino o rotura de lo que es el conducto torácico también, el paso del líquido desde el perineo a través de los linfáticos o pequeños defectos del diafragma. Entonces todos estos elementos van a hacer que se produzca como agentes mecánicos en la producción de un desame pleurítico. Ahora, el desame pleural vamos a tener una clínica muy importante que se va a asemejar sobre todo a algunas patologías que habíamos hablado antes. La disnea. La disnea es un síntoma que se desencadena sobre todo por la presión que va a producir a nivel, presión negativa a nivel entre las dos pleuras, ¿ya? Va a producir un dolor sobre todo al momento de la inspiración, va a hacer que pueda dificultar o que presente una dificultad en esta inspiración y va a haber una disminución de la oxigenación. Entonces va a presentar una disnea el paciente y el murmullo pulmonar también va a estar disminuido y la matidez también va a estar presente como disminuido. Entonces todos estos elementos sintomáticos, la disnea, disminución del murmullo pulmonar, dolor, sobre todo este es un aumento al momento de la inspiración, y la matidez, una disminución de la matidez, van a estar presentes como sintomatología en estos pacientes dentro lo que corresponde a un desame pleural. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Ahora, la mayoría de las veces, siempre en la parte de neumología, estamos solicitando, sobre todo en primera instancia, una placa radiográfica. La placa radiográfica se da sobre todo cuando hay un aumento arriba del desame pleural, se va a notar mucho más, sobre todo cuando hay un aumento más del 15 ml. Pero si en el caso del desame pleural no es mucho el exceso, por decirles entre menos 5, 7, sobre todo ml, muchas veces se solicita lo que es una ecografía. Y ahí en la ecografía sobre todo se va a notar sobre todo esa visibilidad cuando hay un desame pleural entre 5 ml. Cuando es más de 15, entonces sí se nota mucho más en una placa radiográfica. Y algo muy importante, sobre todo cuando hay un desame pleural, lo que sí va a estar borrado, no se nota lo que es el ángulo costofrénico, ¿no? Me imagino que ustedes deben conocer el manejo sobre todo y la interpretación de una placa radiográfica en estos casos, ¿verdad? ¿Sí o no? Aquí vemos una eliminación sobre todo, ¿no? Estamos viendo en la placa de un desame pleural, loculado sobre todo en la parte derecha, no se encuentra aquí lo que corresponde el ángulo costodiafragmático. Lo mismo podemos ver en una proyección lateral, esa disminución lo que se tiene en esta placa radiográfica. Y aquí tenemos una disminución de las placas, una disminución de los costodiafragmáticos bilaterales. Y algo que cuando manejamos pacientes, sobre todo con dolor postquirúrgico, que presentan a nivel intercostal o a nivel costal, muchas veces los pacientes se quejan luego de una cirugía, me dicen, tengo dolor en la espalda, me duele en la parte de la costilla, y si nosotros preguntamos cómo es el tipo de dolor que presenta, generalmente ellos nos indican, es característico sobre todo de un postquirúrgico también y de un desame pleural, el dolor punzante que va a presentar. Entonces yo ahí debo de sospechar, ¿no?, si es un dolor neurológico, si es un dolor de un desame pleural,
un dolor simplemente muscular por la postura que ha estado adoptando en la cama. Recuerden que las camas de los hospitales no son nada agradables y por lo tanto muchas veces van a producir alteraciones posturales como contracturas musculares, y estas van a desencadenar unas mialgias posturales y muchas veces nos hacen confundir. ¿Ustedes cómo harían un diagnóstico diferencial de un dolor neurológico, de un dolor muscular, de un dolor eh, pleurítico? ¿Cómo harían? So, preguntaría la intensidad y cómo le duele. ¿Qué más? Aparte, hay diferentes molestias, el cual se presentaría eh, en un dolor pleural, ya que sería un poco asintomático en consecuencia con la garganta, que uno muscular o uno neurológico. Ya. La idea va bien nomás. A ver, alguien, alguna otra Un persona. dolor muscular es más, te tocas, digamos, en tu brazo y te duele, pero un dolor neurológico es por dentro, se podría decir, te punza, medio que te quema. Es diferente El, cómo se siente. ya. Generalmente el dolor neurológico tiene un tipo de diferente, no es más lancinante, no es tan urente el dolor neurológico. Donde se produce más urente es en la parte del manejo, sobre todo gastroenterológico, el tipo de dolor. En la parte muscular, sobre todo cuando ahí está presente el dolor, es más sobre todo con irradiación también, dentro de lo que corresponde a las fibras musculares, ¿no? Algo que me olvidaba, en la parte neurológica puede haber una irradiación, ¿no? El tipo de dolor, de acuerdo al nivel de afectación de la parte neurológica. ¿Alguien más que pueda ver cómo podría ser un diagnóstico diferencial? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Está apagado mi cámara. Vamos a ver. Les voy a explicar más o menos. El dolor que se encuentra generalmente, perdón un ratito, voy a acomodar esto para que me puedan ver. Cuando hay un dolor neurológico de tipo fungitivo, sobre todo una neuritis intercostal, va a ser irradiado en forma de cinturón, va a venir de la parte posterior hacia la parte lateral y a la parte anterior. Va a venir de esta manera en relación a lo que corresponde al nivel de lo que es el nervio intercostal, ya sea 3, 4, 5, 6 hasta el número 10, donde vamos a tener lo que es el recorrido de la parte neurológica, aunque los intercostales son número 12. Entonces va a haber una irradiación. Y cuando hay un dolor pleurítico, generalmente es localizado. Entonces un dolor fungitivo es como si nos estarían clavando algo en la parte de la espalda. Y cuando nosotros hacemos una maniobra de compresión, si yo le pido a la paciente para valorar la parte física, voy a pedir que se siente, voy a pedir que inspire, haga una inspiración profunda. Las manos del terapeuta o del examinador deben estar en los hombros. Antes las manos del paciente deben estar cruzadas en el pecho. Hace una inspiración y yo voy a hacer una compresión desde los hombros hacia los isquios. Y generalmente voy a producir un dolor. Cuando está presente un dolor neurológico, va a haber una irradiación en forma de cinturón. Pero
En la parte pleurítica va a haber un dolor pungitivo que va a ser solamente localizado entre las escápulas. Ahora, me pueden decir ustedes, el desame pleural puede ser derecho o izquierdo, puede ser bilateral también el desame pleural. En todo caso, ahí, para ver si es un dolor neurológico o un dolor de desame pleural, voy a pedir al paciente que haga una inspiración, ¿ya? De la misma manera las manos del terapeuta van a estar sobre los hombros, y voy a hacer una leve rotación y voy a hacer una inclinación, para que me vean bien. Voy a rotar, voy a hacer una presión hacia el lado izquierdo. Si el dolor es en el, por favor su micrófono, si el dolor es en el lado izquierdo, ¿ya? Es un dolor neurológico en el mismo lugar. Si el dolor es contralateral, entonces es un dolor pleurítico del lado contrario. ¿Me dejé entender? ¿Puede volver a explicar, por favor, Lisen? Voy a hacer la misma maniobra de compresión. Voy a pedir al paciente, esto para examinar si el desame pleural es izquierdo o derecho en este caso. Voy a pedir al paciente que cruce la mano, igual. Las manos del examinador deben estar en los hombros. Voy a hacer una rotación y una inclinación y una compresión. Si el dolor es en el mismo lugar que yo estoy examinando, ya en el lado derecho, el dolor es neurológico. Pero si es contralateral el dolor, es un dolor pleurítico. Entonces, del lado contrario. Ahora, si yo voy a examinar el lado izquierdo, hay presencia de dolor en la parte izquierda donde estoy examinando. ¿El dolor es neurológico o pleurítico? ¿Si es en el mismo lado? Sí. ¿Es neurológico? Lógico. Neurológico. Si me aparece en el lado contralateral, en este caso en el lado derecho, pleurítico. Entonces es una manera que nosotros podemos identificar. Alguna vez, cuando estamos haciendo el tratamiento correspondiente, ya sea por un problema neurológico, podemos hacer ese diagnóstico diferencial. Entonces muchas veces en los hospitales los que hacen las valoraciones, seguimiento y la evaluación clínica son los internos y los residentes, y a veces ellos no examinan por el trabajo que tienen al 100%. Entonces nosotros podemos apoyar, ayudarles para poder identificar y hacer un diagnóstico diferencial, de decir, este es un problema neurológico, un problema muscular o un problema pleurítico. Entonces, para conocimiento de ustedes, para que puedan tener el manejo clínico de diagnóstico diferencial. Ahora, nosotros tenemos diferentes pruebas también de percusión de Bamberger, en la cual esa maniobra o esta prueba nos va a ayudar a identificar sobre todo un posible desame pleural. La ejecución del test es con el dedo índice y el corazón de una mano. El terapeuta contacta sobre el ángulo inferior de la escápula, del lado a evaluar. Con los dedos índice y corazón de la otra mano, percute sobre todo la falange media y distal de los dedos situados sobre la escápula. ¿Cómo vamos a hacer este movimiento? Nosotros vamos a ubicar la parte inferior del ángulo inferior con los dedos y hacemos este tipo de examinación. Y vamos a escuchar nosotros el sonido. Ustedes cuando vayan explorando, haciendo sus evaluaciones a los pacientes para escuchar la matidez de respiratoria de estos pacientes, van a identificar un sonido. Y van a darse cuenta que cuando hay un desame pleural hay una disminución, la matidez va a disminuir. Entonces, por lo tanto, a mí me ayuda a sospechar con este test si está presente un desame pleurítico en algún paciente que vayamos a manejar. La interpretación del test es si el terapeuta percibe un sonido mate cuando el paciente se encuentra en sedestación. Siempre vamos a evaluar en esa posición, sentado. ¿Qué se parece cuando vuelve a percutir?
¿no? Ante flexión puede pensar en la presencia de un desarme pleural del lado valorado. Entonces esta es una prueba que nosotros vamos a tener en cuenta para realizar lo que es una prueba de diagnóstico de desarme pleural. Tenemos otra prueba de Kuyanki. Esta prueba se utiliza sobre todo para evaluar la presencia de un posible desarme pleural igual. El terapeuta percute con la yema de los dedos índice y corazón sobre la apófisis espinosa de las vértebras de la columna dorsal. Algunas veces algunos médicos incluso en esta prueba colocan una monedita en la apófisis espinosa y empiezan a colocan de esta manera, para que puedan entender. Entre el dedo colocan la moneda, hacen agarrar y empiezan a golpear. Y eso ayuda a identificar sobre todo a este nivel el sonido de matidez que va a presentar como disminución en un desarme pleural. Ahora, el manejo sobre todo en estos pacientes es en la parte clínica lo van a manejar los médicos, los neumólogos o los terapeutas intensivistas. Es una toracosintesis como medio de diagnóstico y les he puesto un video para que puedan ver cómo se realiza este procedimiento. Un momentito, por favor. No tiene sonido por si acaso.
Parece doloroso el manejo, ¿no? Parecería que duele. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es doloroso o no el tratamiento? Horrible, Lisen, horrible, no quería ver. Algo que me Pana cada dicen, día, Lisa. algo que me decían los pacientes, ese manejo clínico que realiza el neumólogo no es tan doloroso en comparación del dolor pleurolítico que está presentando como sintomatología al inspirar. Porque el paciente dice, o sea, no puedo ni respirar. O sea, hay una sensación de dolor bien complicado cuando están presentando un desame pleural. Y dice, yo prefiero aguantar el tratamiento que voy a hacer para sacar lo que es el desame pleural, la toracosintesis, a tener el dolor como sintomatología de inicio. Entonces, es una experiencia desagradable el dolor que presentan estos pacientes como síntoma de lo que corresponde a un desame pleural. Entonces, aunque les ponen lidocaína, ¿no? También en el nivel donde van a hacer la extracción, sobre todo de ese líquido que está presentando como aumento. Entonces no es tan doloroso. Pero este es el tratamiento clínico que manejo sobre todo para hacer la identificación del desame pleural. De acuerdo a las características de la extracción que se realizan, muchas veces también va a haber una variación. Y generalmente van a presentar lo que son hemotórax, el quilotórax, el empiema. El hemotórax generalmente es un desame pleural hemático. ¿Y cuándo se da? Por traumatismos. O sea, generalmente esto por accidentes, como les decía al inicio de la clase, por accidentes de movilidad, caídas, choques eléctricos, o se han hecho pasar con corrientes, entonces van a desencadenar algún tipo de desame pleural, y en este caso puede verse munido de lo que es la acumulación de sangre, en este caso, un hemotórax. Y el quilotórax es el líquido pleural de aspecto lechoso que contiene linfa. Generalmente este líquido pleural y se da sobre todo en patologías muy frecuentes, sobre todo cuando hay tratamientos de abordaje terapéuticos quirúrgicos, ¿no? En cirugías, y es ahí donde se ve un poco complicado y se va a producir lo que es un quilotórax. Luego tenemos el empiema. Es un líquido pleural purulento debido a la infección de la cavidad pleural. Las causas muy frecuentes son sobre todo las neumonías en tórax. Entonces recuerden siempre que una neumonía que puede ser simple al inicio y se va complicando, entonces como complicación puede llegar a producir un desame pleural. Entonces el tratamiento de estas patologías infecciosas, respiratorias, bacterianas y de otras causas pueden llegar a producir lo que es un desame pleural. Y el manejo de desame pleural es un poco complicado, se puede complicar muchas veces en la situación incluso de riesgo de vida de los pacientes. Y el neumotórax es una patología sobre todo también que vemos muy a menudo por la presencia de aire. En el anterior vimos en el desame pleural, estuvimos viendo lo que es el líquido. Y hay una variación, ¿no? Con hemotórax, con quilotórax, con empiema, y en el neumotórax nosotros vamos a encontrar lo que es aire. Y tenemos neumotórax iatrogénico, neumotórax traumático, ¿no? Un barotrauma, un neumotórax espontáneo. Normalmente en terapia intensiva nosotros vemos muchas veces, sobre todo cuando algún residente está empezando a hacer sus armas en terapia intensiva, y a veces no calculan bien lo que es el volumen tidal, la presión positiva al final de la inspiración está aumentada, y entonces generalmente se da un barotrauma, ¿no? Y entonces hay un colapso del pulmón, de lo que el pulmón, por decirles, es, a ver, para que me vean por favor,
tenemos un pulmón, por ejemplo, de este tamaño. Cuando hay un hemotórax, el pulmón se reduce a la mínima expresión. Entonces, toda esa capacidad y esa cantidad de volumen que tendría que ingresar ha perdido, y por lo tanto se produce un barotrauma, ¿no? Entonces, generalmente esto se produce por la mala calculación del volumen corriente o volumen tidal, o con el aumento de la presión positiva al final de la inspiración. Y eso es muy importante que nosotros, bueno, los que trabajamos en terapia intensiva o los que vayan a hacer su internado en el Hospital Santa Bárbara, manejen y tengan conocimiento que se debe tener una cierta cantidad, y esto se maneja con fórmulas en terapia intensiva para calcular cuánto es el volumen corriente, sobre todo con la estatura y el peso, pero el peso ideal, ¿no? Con el peso no predicho. O sea, si yo mido 1,67 y peso 75 kilos, y tengo otra persona al lado, igual de 1,65 o 1,67, que pesa 120 kilos, entonces el peso ideal me va a dar lo que corresponde a, según la estatura, ya eso se saca con una fórmula, y me va a dar un valor de volumen corriente. Porque si yo saco con el otro peso del otro paciente, me va a dar una mayor cantidad de volumen corriente, no con el volumen o con el peso ideal. Entonces se maneja más o menos de esa manera en estos tipos de pacientes para no producir barotraumas, ¿no? Entonces todos estos elementos son muy importantes de identificar también las causas que se desencadenan en un neumotórax. Y bueno, en la clínica tenemos lo que es el dolor torácico de tipo pleurítico, igual también que va a presentar, y asociado sobre todo a una tos. Y ustedes pueden ver un neumotórax completo derecho, así como el pulmón está disminuido, ¿ya? Y un neumotórax, la diferenciación de lo que corresponde en las placas radiográficas. Un tema cortito, resumido. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Listen, una consulta. Dígame. En caso del video que vimos, usted mencionó que dependiendo del líquido que salía, se dividía en tres, ¿verdad? En caso de ese video sería un hemotórax por la presencia de sangre que pareciera que tuviera. Sí, un hemotórax. Ok. Listen, buenas tardes. Buenas tardes. Una consultita, Listen, en la prueba de Barbanger, creo, he anotado, hay dos pruebas, ¿no? La que nos ha mostrado, y quería hacerle una consulta. Cuando vi la imagen de la prueba de Barbanger, la persona o el paciente estaba con una cifosis y en la otra estaba recta. ¿Influye algo en las pruebas o tiene que ser de esa manera para que se ponga el paciente? Puede estar un poco semiflexionado en la primera. Puede estar semiflexionado con el tronco más recto. Pero cuando hay una semiflexión se escucha, bueno, con más claridad la matidez. En el caso de las apófisis espinosas, una prueba de lo que corresponde a un Coranqui, tiene que estar con el tronco más verticalizado. Más verticalizado. Listo, gracias. Listo, señorita. A ver, bueno, nos estaríamos viendo el día jueves en las prácticas. Por favor, traten de mantener en los grupos que están, por favor, ya, en sus horarios correspondientes. Ojalá volvamos a las prácticas presenciales. He estado escuchando algo, parece que se va a evaluar en el mes de septiembre. Ojalá se dé, bueno, depende de las autoridades. Si no, seguimos todo virtual, las prácticas. Está bien, Listen. Hasta luego, Listen. Chao. Hasta luego, Listen. Hasta luego, Listen. El jueves. Hasta luego, Listen. Recording stopped.